Bueno, buenas noches, compañeros y profesora. A mi grupo, el cual está conformado por Jamie Bahía Quesada, Joana Miranda Rojas, Natalie Vargas Pinedas, Randy Jiménez Castro y mi persona, Keila Infante Quesada. Vamos a hablarles sobre la morfología y la sintaxis del español americano. También el léxico, que son palabras españolas con sentido americano, y el léxico de inmigración y el de dominación. Nosotros como grupo queremos enseñar como un idioma que salió del otro anteriormente y decimos en derivación completa, por lo que en este caso sería el latín, sino que nos referimos al castellano, el español de América, el cual es el que se habla en los países latinos y tienen palabras que no son originarias del castellano, por lo cual se supone que es de ahí donde nace esta lengua. Sin embargo, es algo que muchas personas que viven en Latinoamérica o bien personas que han estudiado el español como un idioma extra o de la lengua natal y ya tienen y han aprendido en un país latino o bien llevan un curso, lo cual tiene como énfasis el español de América, por lo cual esas personas, o al menos unas cuantas, perdón, deben de hallar algo confuso, que las palabras y el acento y demás sean distintos. Y es por eso que queremos aclarar esas dudas con nuestro trabajo. Así las personas, van a reconocer más sobre la historia de este español y el porqué de las cosas. Si bien sabemos, cada país tiene sus palabras, sus dichos y sus acentos. Y también tienen hasta un fonema y una gramática, por lo cual no debe ser así. Y bueno, siempre hay algo que los hablantes de esta lengua tienen en común y es el hecho de los americanismos, eh, que es como la combinación o la función del castellano con las lenguas indígenas americanas. Entonces, esto nos sirvió a nosotros para poner el nombre a muchas cosas que, aunque algunas sean cambiadas según el país, son nombres que reconocen en todos los hablantes del español de América, o al menos la mayoría. Esta sería mi parte y seguidamente quedamos con la compañera Jamie. Buenas noches. A mí me corresponde hablarles sobre los americanismos. Estas son palabras que fueron tomadas de lenguas indígenas americanas y se utilizan en otros idiomas, que más frecuentemente sería el español. Un ejemplo de esto es la palabra chocolate, que proviene del náhuatl, que esta es una lengua mexicana. Los americanismos vendrían a ser como préstamos lingüísticos, ya que como todos lo conocemos, los préstamos lingüísticos es cuando se toma una palabra de otro idioma y se adapta al nuestro. Y los americanismos, vendrían a ser eso mismo, pero con lenguas indígenas de América. Otro término que podríamos darle al americanismo es cuando una lengua o un idioma extranjero o principalmente de los colonizadores es modificada para el uso de las poblaciones indígenas, de modo que fuera un poco más fácil la comunicación entre conquistadores y indígenas. También podemos ver los americanismos en las animales o vegetales, ya que cuando los españoles llegaron
o los colonizadores llegaron, ellos nunca habían visto estas especies, por tanto no tendrían nombre en español. De ahí proviene que muchas de las palabras que nosotros hablamos actualmente en el español sean provenientes de idiomas nativos. Saludos compañeros, espero se encuentren muy bien. A mí me corresponde explicarles un poco sobre el español de América. ¿Cuál es su base o en qué consiste? El español de América, o también llamado español americano, es aquel conjunto de variedades del castellano español que hablamos en nuestro continente americano desde la llegada de los españoles a finales del siglo XVI y principios del siglo X, perdón, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI hasta la actualidad, y conforma así el 90% de los hispanohablantes del planeta. El habla de las Américas muestra muchas características comunes, similares a las variantes del sur de España. Existen también numerosas particularidades regionales y expresiones dentro del español. El español es el idioma, como conocemos, oficial de los países que conforman la llamada Hispanoamérica, conocidos como Costa Rica, Panamá, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros países. A pesar de que las lenguas originarias, que no son oficiales, son las que han persistido en el territorio durante siglos en estos lugares y por supuesto han tenido un gran influjo en las variantes de cada país. Por ello no existe, por así decirlo, ninguna característica específica definitoria del español de América, ya que algunas de estas presentes eh, pueden estar en todas las variedades de América, como la ausencia de diferenciación entre los fonemas S y O. También están presentes en algunos dialectos peninsulares. En la siguiente diapositiva voy a explicarles un poco las características generales compartidas por la mayoría o todos los hispanohablantes americanos, como el ceseo, el yeísmo y el voceo. El ceseo es una confusión entre la consonante S y las consonantes C y Z. En el habla, C, si, sa, so, su se pronuncian como C, si y sa, so, su, ¿verdad? Se sustituye el fonema S por el fonema Z. Afecta solo a la pronunciación, no a la escritura, como hemos visto en algún curso como fonética y fonología más ampliamente. Por ejemplo, serio se escribe con S, pero se pronuncia como si fuera con C. Después tenemos el yeísmo, que es la confusión de la consonante conocida como doble L con la Y o Y también como se conoce en el habla. Ya y yo yu con doble L se pronuncia igual como Y, pero este fenómeno es admitido en la pronunciación. En la escritura es una incorrección porque se puede decir calle con Y en vez de calle con doble L, porque sabemos que calle con doble L es calle, ¿verdad? Donde pasan los carros, pero con Y o Y es de hacer silencio, ¿verdad? Ayer se cayó o hizo silencio, ¿verdad? En este caso. Y el voceo es la utilización de vos por tú. Es donde empleamos el vos. Como San José, por ejemplo. Casi muchas las personas del centro de nuestro país. ¿Y vos cómo estás? ¿Verdad? Utilizan mucho el voceo. En este caso se usa para dirigirse a una persona con la que se tiene confianza o igualdad. Eso sí, porque por ejemplo a un director no se le puede decir, si él le pregunta a uno cómo estás, no se le puede decir bien y vos,
si no hay ese centro de confianza o igualdad de comunicación, entonces siempre se va a usar en ese caso el ustedeo como viene usted, ¿verdad? Por el respeto que se merece. El voceo solamente se emplea en la segunda persona del singular, en plural se usa ustedes, nunca vosotros, ¿verdad? Muy pocas veces las personas lo utilizan. Y el voceo se utilizó en España hacia 1500, pero ha ido desapareciendo poco a poco. Esto sería mi parte. Agradezco su atención. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Joana Miranda Rojas y a mí me corresponde hablar acerca de la morfología. La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, de las variantes que representan y el papel gramatical que desempeña cada fragmento en relación con los demás elementos que lo componen. Esta se puede dividir en dos ramas, está la morfología flexiva y la morfología léxica. Según su perspectiva, también se puede subdividir que en morfología sincrónica y morfología diacrónica. Voy a explicarles un poquito acerca de qué el concepto de qué es cada morfología. La morfología flexiva es los cambios de palabras que implican cambios también de contenido, de las propiedades gramaticales, ¿verdad? Así como las consecuencias de las relaciones sintácticas con el unísono. El conjunto de estas variantes constituyen la flexión de la palabra o de su paradigma de flexión, ¿verdad? Y también está la morfología léxica, que también es conocida como la formación de palabras. Es el estudio de toda la estructura de las palabras y los patrones que le permiten construirse o derivarse de otras palabras. Y tradicionalmente también se divide en dos disciplinas. Está la derivación y la composición. Y esto sería todo de mi parte. Mi tema es la sintaxis y el léxico. Vamos a empezar por la sintaxis. Bueno, la sintaxis es un conjunto de palabras que están en una oración, más que todo la manera en la que se ordenan las palabras en la oración. Las palabras pueden ser arregladas de una forma regular o irregularmente. Eso va a variar dependiendo de la situación. Hay muchas variantes. Y el fin de la sintaxis es transmitir pues un mensaje, sea un mensaje como un poco más poético o artístico, o bien un mensaje simple y conciso. Y también pueden darse como en un párrafo, que es un poquito más largo que una oración. Ahí mismo se puede encontrar sintaxis, que como lo dije anteriormente, es la forma en la que se están arreglando las palabras dentro de una oración, o bueno, también dentro de un párrafo, que puede ser un poco más extenso que una oración. Y de igual forma se presentan diferentes tipos, puede ser regular e irregular, y también puede ser un poco más poética o más simple, como lo mencionamos anteriormente, no tiene ninguna afectación. Con respecto a la definición de lo que es el léxico, son un conjunto de palabras y expresiones, más que todo que es como lo que más solemos conocer de una lengua o idioma en particular como tal. Y bueno, hay diferentes léxicos en realidad en cada país, cosas así, hay diferentes pues formas de hablar, formas de decirles a las cosas, y de hecho es como lo que más solemos como que pensar a la hora de que nos pregunten cuál es la definición del léxico, ya que se hace referencia a cómo se interpretan las palabras en un lenguaje como tal. Y bien, si todos los lenguajes pueden ser parecidos o si en un mismo país hay un mismo lenguaje, a veces lo que es el léxico cambia, que ahí es donde entra lo del acento y también lo de la manera en la que decimos las palabras. No la manera en la que se dicen verbalmente, sino la manera en la que se suele expresar como tal. Es decir, si en un país que se hable la lengua española se dice una palabra, puede que en otro país que también se hable la lengua española o en el mismo país que se hable la misma lengua se diga de forma diferente o incluso que se pronuncie de forma diferente. Y bueno, sin el léxico no habría pues sentido lingüístico, así que es algo primordial en lo que es la lengua.